Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase del seminario de grado que se llama Ambiente y Cultura, Intersecciones con el Derecho. Mi nombre es Guillermo Piovano, yo soy abogado, especialista en Derecho Ambiental, de modo que esta clase que se me ha pedido refiere a una introducción a los lineamientos generales de los temas ambientales. Así que trataremos de, en este rato juntos, compartir un poco de temas introductorios al ambiente en general, algunas cuestiones vinculadas al ordenamiento jurídico vinculado al ambiente en nuestro país y bueno, tratando de reflexionar cómo se vinculan los temas de desarrollo sostenible, ambiente y patrimonio cultural, que es un poco el hilo conductor que nos convoca en este seminario. En particular, en esta clase vamos a tratar de introducir el concepto de ambiente, vamos a hablar un poco de los marcos internacionales de ambiente y desarrollo sostenible, el marco jurídico ambiental argentino con su constitución nacional, la cláusula ambiental, las principales normas ambientales argentinas, un poco de la institucionalidad ambiental y un panorama general de cómo está estructurado el ordenamiento argentino, los principales componentes y temáticas que abarca. Bueno, como les decía, entonces, un poco me parece muy pertinente hablar de esto en este seminario que vamos a hablar de patrimonio cultural. ¿Qué hablamos cuando hablamos de ambiente? Y bueno, ahí alguien dice todo lo que nos rodea, ¿no? Esta gota de agua y todo lo que la circunda. Pero bueno, normalmente al sentido común, naturalmente viene todo lo vinculado más a lo ecológico, ¿no? La fauna, las especies terrestres, marinas, los ecosistemas, los distintos biomas naturalmente los asociamos al concepto de ambiente. Sin embargo, la cosa empieza a ponerse un poco más discutida, o al menos tenemos que profundizar, cuando nos ponemos a hablar de actividad industrial, ordenamiento urbano, generación de energía, todas actividades que la humanidad realiza para satisfacer sus necesidades y en las cuales indudablemente interactúa con el medio que la circunda. Ni hablar todo lo que se vincula con la alimentación, las pérdidas culturales, el patrimonio histórico, la movilidad, el paisaje, todas cuestiones también vinculadas con actividades humanas imprescindibles para el bienestar de la humanidad en el planeta, ¿no? Nuestra constitución fue muy sabia y claramente estableció que ambiente, tal como se recepta el derecho al ambiente sano en el artículo 41 de la Constitución, implica la preservación del patrimonio natural y también el cultural junto a la diversidad biológica. O sea, hay una idea amplia de ambiente receptada por nuestra Constitución. También la idea que nos trae la Ley General del Ambiente en el artículo 5, cuando nos habla que las cuestiones ambientales deben ser integradas en distintas políticas, en los distintos niveles. Esto es lo ambiental en términos de transversalidad horizontal y vertical, tratando de ser involucrado en todas las facetas de la vida en sociedad. Bueno, a nivel internacional, las problemáticas ambientales que, como decíamos, incorporan las cuestiones de salud, las cuestiones culturales, todas las cuestiones vinculadas a la vida en sociedad, vienen indudablemente siendo un problema que progresivamente está cada vez peor. Tenemos sequías, tenemos pobreza, tenemos migración a causa del cambio climático, tenemos consumo de recursos, como ven acá en esta imagen tan gráfica de las huellas, consumo de materias primas y de recursos de nuestro planeta a ritmos superiores en los cuales nuestro planeta se puede recuperar. Tenemos marginalidad, hambre, problemas de salud que en muchos casos están causados por vías a través del ambiente, ¿no? Por el aire, por el agua, por la falta de alimentación, desnutrición y demás. Todas variables que además se multiplican y se sinergizan con lo que fue la pandemia del COVID-19, que dejó expuesta un montón de falencias del sistema humano, incluso cómo se vincula la actividad económica con el bienestar del planeta, cómo esa fue una señal también, el parate que tuvo la actividad humana y cómo mostró pequeñas recuperaciones en cuanto a qué es lo ecológico, ¿no? Cómo estas interacciones naturalmente eh, se fueron ajustando con el parate que sufrió la humanidad en el año 2020 con la pandemia de COVID-19. Sin embargo, al mismo tiempo la pandemia generó una profundización de muchas de estas variables, ¿no? De crisis, desigualdad, pobreza, la vuelta a la vida normal
en donde muchas cuestiones no se ajustaron y bueno, seguimos con métodos insostenibles de producción, de consumo y demás. ¿Cómo ha respondido, cómo viene respondiendo la humanidad a la macro problemática ambiental y de desarrollo sostenible? Bueno, un poco el hito inicial se coloca en la conferencia de Estocolmo del 72. No es que antes no se hablara de ambiente, no es que antes no hubiera problemas ambientales, pero a partir de ahí es cuando un poco se pone como hito, como punto de partida a la agenda ambiental internacional, porque el tema empezó a ser discutido en todos los foros internacionales, empezó a ser uno de los grandes ejes problemáticos de la vida de la humanidad en nuestro planeta, ¿no? En esta conferencia del 72 se empezó a hablar de que lo ambiental o lo ecológico era un problema, iba a ocasionar problemas para la subsistencia de la humanidad en el planeta, de modo que los gobiernos tenían que empezar a pensar cómo hacerse cargo de ello. Bueno, eso derivó posteriormente en la creación de la Agencia de Naciones Unidas para el Ambiente, lo que es el PNUMA. Luego un informe que fue un hito clave en el año 87, el informe Brundtland, que forjó el concepto de desarrollo sostenible. Y luego distintas conferencias que se vienen sucediendo, ¿no? Vamos a tomar como hitos los ríos, ¿no? Río 92, Río más 20, Río más 30. Las conferencias que se dieron en Río de Janeiro, en donde la humanidad periódicamente pone de manifiesto a través de sus gobiernos, las ONG, cada vez que participan, ¿no? Por suerte cada vez más, ponen de manifiesto las distintas problemáticas y buscan vías posibles para ponerse de acuerdo y tratar de resolver. Entre ellas, las grandes agendas de desarrollo, que ahora vamos a hablar brevemente, los objetivos del milenio y los actuales objetivos de desarrollo sostenible. Una breve mención a este informe de Brundtland, que las Naciones Unidas emitieron a fines de los años 80, trajeron como gran innovación a la agenda ambiental la noción de desarrollo sostenible. Esto es, para decirlo de forma muy sencilla, la humanidad necesita satisfacer sus demandas, sus necesidades de desarrollo, de crecimiento, pero ese desarrollo no puede ser realizado a costas del ambiente. No podemos depredar el ambiente de forma tal que las generaciones que vengan por delante nuestro, nuestros hijos, nietos y demás, no encuentren un planeta que los pueda satisfacer también a ellos. Entonces el desarrollo sostenible es aquel que permite que las personas satisfagan sus necesidades, pero teniendo en cuenta las variables ambiental, económica y social. Esto que se plasma, y ya lo habrán visto alguna vez, en esta especie de cuadrito resume el desarrollo sostenible teniendo en cuenta el desarrollo económico, pero también la variable social y la variable ecológica o ambiental. Además de una variable que es un poco transversal, que es la política institucional, o como ahora se dan a llamar un poco la gobernanza, ¿no? Una cuestión estructural que es determinante para que el resto de las dimensiones funcionen. Bueno, esto que decíamos de las respuestas mundiales, a principios de los años 2000, la humanidad dijo, bueno, estos son los grandes problemas del planeta y fijó los 8 objetivos prioritarios, conocidos como los objetivos de desarrollo del milenio, donde se fijaron metas con indicadores para tratar de ir monitoreando cómo la humanidad o los distintos países van tomando medidas para alcanzar mejoras tangibles, sustanciosas en esos objetivos. Posteriormente, en el año 2015, esta agenda fue ampliada, fue profundizada, fue detallada en 17 objetivos de desarrollo sostenible, en lo que se conoce como la Agenda 2030, de la cual estamos transitando ya más de la mitad y estamos empezando a evaluar, bueno, cómo estamos en relación a estos grandes objetivos que cubren la dimensión económica de crecimiento, también la dimensión social, con temas como pobreza, hambre, salud, educación, y también la variable más ecológica o ambiental en sí misma, respecto a cambio climático, ecosistemas, y energía y demás cuestiones. Esta Agenda 2030 un poco lo que viene a hacer es a terminar de integrar, ¿no? Los objetivos del milenio eran un poco más enfocados en lo social, luego teníamos los grandes convenios internacionales de cambio climático, de certificación. Bueno, la Agenda 2030 un poco trató de integrar a la agenda global de desarrollo. Es un poco el instrumento que hoy a nivel mundial, bueno, marca al menos el norte, no está exento de críticas, no está exento de revisiones constantes. Seguramente en los próximos años nos encontremos con un proceso de análisis, revisión, evaluación y nueva agenda de cara al 2050. Pero bueno, indudablemente es un esfuerzo valioso en pos de establecer cuál es el norte, hacia dónde tiene que ir la humanidad con los grandes temas. Para lo ambiental, indudablemente es un punto a favor porque es posicionar el tema sobre la mesa de negociación política mundial.
Acá un poco vemos la comparativa entre los objetivos del milenio y la Agenda 2030, cómo se ha ampliado, ¿no? La dimensión, por ejemplo, planeta, que sería la ambiental en sí, que por ahí en los ODM tenía, bueno, dos objetivos claros, pasó a tener cinco. La noción de social y económica también se ampliaron, y también se ha plasmado estrictamente el tema de gobernanza, instituciones y demás. Esta Agenda 2030, solo para que tengan conocimiento, ahí en el link pueden entrar a consultar, se desagrega en objetivos, metas, indicadores. Luego cada país va haciendo su internalización y su mecanismo de implementación para que a través de las políticas públicas se puedan lograr esos objetivos y metas. También es pasible ser internalizada, implementada por actores de la sociedad civil, por empresas. Bueno, es un tema en sí mismo la Agenda 2030, pero obviamente no podíamos dejar de mencionarlo. Otro tema estructural de la agenda ambiental internacional es, bueno, el principal problema que hace al modelo de desarrollo, consumo y producción de nuestro planeta, que está vinculado con la intervención del hombre en la emisión de gases de efecto invernadero, que ha generado un proceso denominado cambio climático, con variaciones abruptas de los sistemas climáticos, que a su vez generan modificaciones en los patrones productivos, de consumo, grandes eventos, catástrofes climáticas que ocasionan daños materiales, daños a las personas y demás. Bueno, esto ha generado una serie de respuestas de la sociedad mundial que básicamente se plasman en un convenio internacional del año 92 basado en las conclusiones que periódicamente emite el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, que es un organismo de corte técnico científico, que brinda sustento técnico para justificar por qué hay cambio climático, y luego una serie de convenios posteriores y protocolos que han llegado hasta lo que hoy conocemos como Acuerdo de París, aprobado en el 2015, que es un poco rige la cuestión actual en materia de cambio climático. Otro hito central para que ustedes se queden de este seminario es que el derecho al ambiente sano está reconocido expresamente por Naciones Unidas como un derecho humano. Esto tuvo unos antecedentes con un informe del relator especial de 2020, una resolución del Consejo de Derechos Humanos del 2021, hasta llegar a una resolución de la Asamblea General en el año 2022, en donde se dice que el derecho a un ambiente sano, limpio, saludable y sostenible es un derecho humano que está vinculado con el resto de los derechos y así debe ser interpretado, internalizado y gestionado por todos los países. De modo que, más allá del reconocimiento constitucional, que obviamente es prioritario, es clave también este empuje que tiene el derecho a un ambiente sano desde su reconocimiento como derecho inalienable y original de todas las personas de nuestro planeta. Bueno, para entrar un poquito a lo que es nuestro país, tenemos que hablar de cómo se recepta a nivel constitucional el derecho a un ambiente sano. Y tenemos principalmente estos cuatro artículos, el 41, el principal, y luego algunas menciones en los otros tres. El 43 respecto a lo que es la acción de amparo, que expresamente prevé su finalidad o una de sus finalidades para proteger al ambiente. En el 75, inciso 17, cuando se reconoce el rol de los pueblos originarios, se refiere específicamente a su participación en la gestión referida a los recursos naturales, y esto tiene que ver claramente con el especial vínculo que tienen los pueblos originarios con la naturaleza. Y el artículo 124 ya nos da una pauta estructurante del sistema jurídico argentino, que es el dominio originario de las provincias de sus recursos naturales. Esto determina que son las provincias y no el Estado Nacional el que ejerce el dominio de los recursos naturales y por ende es el que regula principalmente su gestión. Ahora bien, esto juega con el artículo 41. El artículo 41, que en su primer párrafo es el del reconocimiento del derecho a un ambiente sano, con esas cualidades de sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, o sea, nuestra constitución del año 94 recepta el informe Brundtland con la noción de desarrollo sostenible, también tiene esta visión de derecho humano, el ver de todos tienen el derecho al ambiente sano. Luego, en el segundo párrafo, es el mandato a las autoridades de todos los niveles a que provean los instrumentos de gestión para la protección de este ambiente y del patrimonio cultural que también forma parte del mismo. Y luego el tercer párrafo es el que articula mucho con el 124, porque el tercer párrafo es el que da la potestad a el gobierno nacional de dictar leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. Es decir,
otorga una competencia a la esfera nacional para regular algunas cuestiones básicas de protección mínima en materia de ambiente. Esto tiene que articularse con el dominio provincial de los recursos naturales y ahí indudablemente tenemos mucha tela para cortar que seguramente iremos desarrollando durante el seminario, ¿no? Sí, para quedarnos la idea que el presupuesto mínimo está definido en el artículo 6 de la Ley General del Ambiente y es concebido como una norma que da una tutela ambiental uniforme, común a todo el territorio nacional. O sea, es directamente aplicable en todas las provincias, no requiere de adhesión alguna, aplica para normas que tienen tal carácter y así son dictadas por el Congreso Nacional y pueden ser complementadas por las provincias en la medida de que impliquen un mayor beneficio al ambiente. O sea, pueden ser más restrictivos, en ningún caso pueden ser más permisivos, porque estos presupuestos mínimos tratan de garantizar una base, un estándar mínimo aplicable en todo el país, más allá de las diferencias o particularidades regionales que pueden ser tratadas en esa complementariedad provincial. Bueno, esto lo decíamos recién, el complemento provincial de los presupuestos mínimos muchas veces apunta a efectivizar la aplicación, a operativizar la aplicación de esos presupuestos o derechos mínimos reconocidos a nivel nacional. ¿Cuáles han sido las normas de presupuestos mínimos que dictó el Congreso Nacional? Bueno, las que ustedes ven acá, que como pueden ver, se han abocado los grandes temas ambientales de nuestro país. La norma principal, la resaltada en verde, la Ley General del Ambiente, que un poco desagrega el artículo 41, es el marco de nuestra política ambiental nacional, y luego abocada a los grandes temas, ¿no? Residuos industriales, residuos domiciliarios, aguas, glaciares, bosques, fitosanitarios, cambio climático, información pública ambiental, digamos, los grandes temas que hacen a la política ambiental nacional. La principal, como les decía, es la Ley General del Ambiente, en tanto desagrega, desarrolla, detalla lo que dice el artículo 41. Y de esta forma establece objetivos, principios, instrumentos y también tiene regulación de fondo sobre daño, responsabilidad ambiental, regula el seguro ambiental y algunos instrumentos que son un poco derecho de fondo, ¿no? Derecho civil en cuanto implica la regulación de las formas de responsabilidad ambiental. Entre los objetivos podemos nombrar el de conservación, pero también el de mejorar la calidad de vida, prevenir efectos de las actividades antrópicas y participación social, junto a educación e información. O sea, tenemos cuestiones que hacen al desarrollo sostenible. Queremos conservar, pero queremos que aumente la calidad de vida. Y la mención, siguiendo el artículo 41, de también tanto lo natural como lo cultural como integrante de la política ambiental. La Ley General del Ambiente, el artículo 4, también nos trae unos elementos clave para el desarrollo del derecho ambiental, que son los principios interpretativos. Estos principios, como ustedes saben, no son normas cerradas, estrictas, sino que son precisamente eso, pautas de interpretación, pautas de uso para que el derecho ambiental se desarrollen las normas, se desarrollen las sentencias, se desarrollen instrumentos de gestión ambiental, digamos. Son las grandes pautas que tienen que regir la forma de regular la vinculación entre la sociedad y el ambiente. Entre los principales que a mí me gustaría que ustedes se queden es la máxima absoluta en materia ambiental, que es la prevención, junto a la precaución, que tiene ahí una vueltita de rosca respecto a la certeza científica sobre la posibilidad de un daño ambiental, pero básicamente quedarnos con la idea de que la prevención apunta a que por todos los medios sea evitada la ocurrencia de un daño ambiental. En materia ambiental, por la particularidad del bien jurídico ambiente, que difícilmente pueda recomponerse, sino que causado un daño, normalmente nos vamos a encontrar con un ambiente que no puede volver atrás. Bueno, vamos a intentar entonces que el daño sea prevenido. Otra máxima muy importante es la progresividad en el cumplimiento de objetivos. Siempre que pensemos en una norma, en un instrumento, en un programa, en una política pública, tenemos que pensar que toda intervención en el ambiente no es inmediata, tiene que seguir determinados ciclos, cumplir determinados procesos. Entonces, nuestra Ley General del Ambiente prevé el principio de progresividad. Es decir, tengamos en cuenta cuáles son los objetivos ambientales, cuál es el norte al cual queremos ir, pero
esos objetivos se pueden ir cumpliendo de forma progresiva. Bueno, eso es un poco lo central de la Ley General del Ambiente como para introducir, luego iremos viendo elementos más enfocados en lo que es responsabilidad, instrumentos de gestión ambiental y demás, ¿cierto? Sí, también nos parece importante que tengamos una noción general de cómo está conformada a partir de la interacción entre el 41, el 124, bueno, cómo es un poco el marco de gobernanza, la institucionalidad que rige en materia ambiental. Los temas ambientales, como veníamos viendo recién, implican la intervención de múltiples actores que no en todos los casos van a tener una alineación de roles, visiones e intereses, ¿no? Esta noción del desarrollo sostenible nos involucra desde los trabajadores de una fábrica al empresario que quiere producir, ganar más dinero y va a servirse del ambiente tanto para tomar materias primas como para volcar residuos, efluentes, emisiones, como un Estado que va a querer el desarrollo más armónico de su país, de su provincia, de su municipio, ya que en los tres niveles tenemos una intervención estatal necesaria y activa. Luego tenemos a la academia, que naturalmente aporta conocimiento científico, técnico, muy necesario en materia ambiental. El Estado, perdón, me parece importante también hablar de los tres poderes, ¿no? Muchas veces siempre decimos Estado, decimos Poder Ejecutivo, que bueno, en lo ambiental probablemente tenga la misión más de contralor, de habilitación, de inspección, de recepción de reclamos, pero bueno, claramente cuando los conflictos llegan o escalan, tienen muchas veces resolución en las instancias judiciales, con lo cual el Poder Judicial cada vez más tiene un rol en materia ambiental. También el Poder Legislativo, desde la visión, desde la misión regulatoria que tiene, claramente interviene. En lo ambiental tenemos todo el tiempo la interjurisdicción entre municipios, entre provincias, entre los países, que apelan a los principios de cooperación y solidaridad, porque los bienes ambientales no tienen una frontera claramente establecida, digamos, los ríos transcurren, el aire es compartido, el planeta es compartido, de modo que las regulaciones, si bien pueden ser localizadas en una jurisdicción, van a tener que ser coordinadas para ser efectivas entre todas las jurisdicciones involucradas. Entonces, todos estos actores tienen que sentarse a la mesa, interactuar, sumando a la sociedad civil, que quizás muchas veces tiene un rol pasivo, eh, tiene un interés en gozar de un ambiente sano, en que su derecho sea reconocido, pero no necesariamente tiene un rol activo. Cada vez más, afortunadamente, la sociedad civil se organiza en ONGs, interviene, solicita, pide información pública, insta a los poderes públicos y al sector privado para que tomen medidas proactivas en defensa del ambiente. En lo que requiere o refiere específicamente a la cuestión pública, tenemos, bueno, esta tensión entre el dominio de los recursos naturales dado a las provincias, con la competencia dada a múltiples organismos, hasta tanto a nivel nacional como organismos interjurisdiccionales como los comités de cuenca, que regulan las actividades en los cursos de agua, como a los niveles municipales, como también competencias que surgen de cuestiones de fondo, de la normativa de fondo de la Constitución, ¿no? Lo que es el comercio, la navegación, que tienen implicancias ambientales indudables, nos dejan un mapa de actores con competencias regulatorias, habilitatorias y de fiscalización, que es amplísimo. Tenemos concurrencia de competencias entre organismos nacionales, provinciales y municipales indudable. Tenemos a su vez organismos con competencias explícitas en materia ambiental, una Secretaría de Ambiente, Ministerio de Ambiente, autoridad, agencia, lo que fuera, pero también organismos que tienen una competencia prioritaria en otro tema, organismos de industria, agropecuario, minero, energético, etcétera, pero que tiene una competencia ambiental indudable porque lo que regule, lo que establezca, indudablemente repercute sobre el derecho a un ambiente sano, además de lo que decíamos recién de autoridades interjurisdiccionales. Un organismo para que tengamos en cuenta por su valor, aunque muchas veces no esté totalmente aprovechado, es el Consejo Federal de Medio Ambiente, creado por el Pacto Ambiental previo a la Ley General del Ambiente, el año 90, y ratificado por la Ley General del Ambiente, como una persona jurídica, como un actor en el cual
intervienen las provincias y la nación en igualdad de condiciones, como el resto de los consejos federales, ¿no? Es un ámbito de coordinación, de negociación, que tendría o está llamado a tener un rol realmente valioso en la articulación institucional argentina. Tiene distintas misiones asignadas en la Ley General del Ambiente, vinculadas al ordenamiento del territorio, la educación ambiental, información ambiental, etcétera, etcétera. Por otra parte, y de forma paralela, digamos, no se superponen, tenemos una autoridad ambiental nacional que, bueno, va cambiando de nombres y de jerarquía según la gestión de gobierno, pero que, bueno, tiene una misión clara de fijar, de establecer la política ambiental nacional, de coordinar la política de todo nuestro país, de aplicar los convenios internacionales, o sea, de honrar las obligaciones de nuestro país respecto a los convenios que se han suscrito y aprobado y ratificado a nivel internacional, y tiene múltiples competencias con programas de financiamiento internacional en determinadas eh, eh, temáticas, fija los lineamientos, más allá de que el recurso sea provincial, fija los grandes lineamientos de la política ambiental. Y tengan en cuenta, este link que tienen al final, que tiene la competencia, en realidad la obligación, fijada por la Ley General del Ambiente, de emitir anualmente un informe con el estado ambiental argentino. Esto lo van a poder ver siempre a año vencido, cada 2 años, lo van a poder ver en ese link. Es muy recomendable que consulten estos informes para poder tener información de valor y de primera mano sobre el estado ambiente de nuestro país. Bueno, como les decía, luego tenemos otras autoridades con competencias en otras temáticas, pero con indudable repercusión ambiental, ¿no? Administración de Parques Nacionales, la Autoridad Nuclear, el Instituto Nacional del Agua, el Servicio de Sanidad Agroalimentaria, bueno, entre otros tantos, además de las agencias que se encargan de lo que es patrimonio cultural, conservación y demás. Esto convive con las autoridades provinciales, que normalmente también se multiplican tanto en carteras ambientales como en carteras productivas, culturales, energéticas y demás, que normalmente ostentan competencias centrales en materia de regulación de esas actividades productivas por el dominio originario del 124. Entonces, normalmente, y esto lo digo, la generalidad de los casos, hay excepciones, las habilitaciones, los esquemas de control, de sanción, están enmarcados en los niveles provinciales. A su vez, a esta ensalada le agregamos el rol municipal. Los municipios que se multiplican en nuestro país y que tienen distinto nivel de competencia, de alcance territorial según la provincia, según cómo están regulados por cada provincia, tienen un indudable competencia ambiental por su vinculación territorial. Son la primera barrera, son en la primera línea de defensa o de recepción de las problemáticas sociales, de modo que el municipio está llamado a ser un actor muy importante en materia ambiental. Intervienen en planificación urbana, en la gestión de residuos, en el arbolado, en las áreas protegidas municipales, en la evaluación de impacto ambiental de proyectos a veces de escala menor y en otras tantas cuestiones. La gobernanza ambiental o la institucionalidad indudablemente es uno de los grandes temas que estructuran o que son causa o sea, son causa de los problemas y generan el principal desafío para dar un salto de calidad en la cuestión ambiental en nuestro país. Nosotros acá listamos algunos, seguramente haya más, pero necesitamos mayor articulación regulatoria y gestión entre nación, provincia y municipios. Tenemos que a su vez articular las áreas ambientales que tienen a veces una visión un poco más conservadora, proteccionista, con las áreas productivas para tratar de hacer realidad esto del desarrollo sostenible. Bueno, como para tener una visión superadora de lo ambiental a compartimentos y estancos y realmente lograr una gestión integrada. Ahora un poco ya para ir llegando a la parte final de la clase, simplemente traerles a modo informativo y para que tengan, lo vamos a pasar un poco rápido y seguramente iremos profundizando a medida que se desarrolle el seminario y en otras instancias que nos vayamos cruzando en el futuro. Es un poco el panorama general de la legislación ambiental argentina. Y esto a mí me gusta siempre incluir en las clases porque siempre está la pregunta de que lo ambiental está poco regulado, está la idea inicial a veces del sentido común, y tenemos acá algo que ha traído mucha luz,
un informe de la Agencia de Naciones Unidas para el Ambiente del año 2019 sobre el estado del derecho ambiental, que no es específico de Argentina, pero que a nivel global dice, bueno, desde el 72, Estocolmo a esta parte, la normativa ambiental se ha multiplicado por 38, o sea, normativa ambiental tenemos, esa es la gran realidad. En Argentina tenemos normas de presupuesto mínimo de protección ambiental en muchos temas, aunque por ahí está faltando una norma de evaluación de impacto ambiental, lo tenemos regulado en casi todas las provincias. Tenemos quizás un debe importante en lo que es ordenamiento ambiental del territorio y tratar de mejorar esa regulación, pero a nivel provincial también, si bien es variable según el perfil productivo y el tipo de provincia, normalmente en todas las provincias encontramos un nivel importante de desarrollo. Y yo lo que les dejo acá es ordenado por ODS, organizados por ODS, cómo estamos un poco en cada tema, ¿no? Respecto a temas de agua, de producción y consumo. Bueno, un poco sombras y luces. Tenemos ley de agua, falta por ahí un poco darle operatividad, mejorar la gestión de cuencas, considerar la huella hídrica, son cuestiones que son desafíos. Tenemos una ley de glaciares que fue pionera en nuestro mundo. En materia de producción y consumo sustentable, tenemos que seguir avanzando en lo que es compras públicas sostenibles, la regulación de residuos, existe, pero tiene que indudablemente mejorar en esquemas de gestión. Tenemos una ley nacional de cambio climático, pero que indudablemente requiere todavía de mucha política pública para seguir instalando el tema. En materia más de conservación tenemos ley de bosques, nos falta una ley de áreas protegidas, bueno, algunos temas así salpicados como para que ustedes se queden con una noción general, ¿sí? Y este informe también nos trae algunas conclusiones sobre, bueno, tenemos normativa, pero ¿qué nos falta? Bueno, indudablemente tenemos que hacer que la norma sea más eficaz para que esa norma derive o la consecuencia de esa norma sea un mejor ambiente. Entonces, nos trae como problemáticas la escasa coordinación entre organismos gubernamentales, la capacidad institucional debilitada, falta de acceso a la información, a veces escenarios de corrupción, participación social reducida y se plantean como oportunidades de mejora. Bueno, mejorar, fortalecer los organismos de control, coordinar las competencias superpuestas, que las normas prevean sus esquemas de implementación. Muchas veces, y esto lo decía recién, lo dije muy a la pasada, por ejemplo, tenemos una ley nacional de agua que es interesante las regulaciones que prevé, pero se quedó sin ser operativa. Difícilmente sea aplicable porque no previó cuestiones o no tuvo normativa complementaria que asegure el cumplimiento de sus pautas centrales, ¿no? De este modo queda en letra muerta y difícilmente tenga un impacto en la realidad. También tiene un rol cada vez más relevante la sociedad civil. No podemos descansar en que el ambiente vaya a ser protegido únicamente por los estados. Necesitamos una sociedad civil cada vez más activa, más intensa, que participe, que solicite información. Y ahí tenemos indudablemente al acuerdo de Escazú a nivel latinoamericano como uno de los motores que traccionan esta mayor implementación. Bueno, en Argentina en particular tenemos que gestionar esta normativa multijurisdicción, nación, provincia, municipio, cuencas. Tenemos que gestionar también la dispersión de responsabilidades de gestión entre autoridades ambientales y sectoriales. Tenemos que potenciar indudablemente el rol de COFEMA y tenemos que buscar esta noción del desarrollo sostenible que realmente se patentice, porque muchas veces tenemos esta visión sesgada de que lo ambiental es prohibir, es conservar, es no hacer, es no producir. Bueno, tenemos que avanzar hacia un modelo que nos permita como país desarrollarnos, sacar a población de los niveles de pobreza en que hoy estamos, pero que eso sea realizado teniendo en cuenta la variable social y la variable ambiental, que también es fundamental para que el país se desarrolle de buena manera. Con esto cerramos la clase. Quedo a entera disposición, ahí tienen mi correo, me pueden escribir para lo que necesitan y si no, vamos a seguir la clase a través del aula virtual. Les dejo un saludo y hasta siempre.